Hola mi amigo querido, este nuevo trimestre estudiaremos la epístola de Pablo a los Gálatas. Pablo fue el fundador de la iglesia en la región de Galacia. Esta epístola es una defensa del verdadero evangelio que salva y transforma. Junto con la epístola a los romanos, Gálatas fue el grito de batalla de la Reforma dirigida por Martín Lutero. En esta carta, Pablo habla de la esclavitud a la que nos somete el legalismo. A esta carta se le ha llamado la carta magna de la libertad cristiana. ¿Qué es lo que motivó a Pablo a escribir esta carta? La historia es así. Mientras Pablo se encontraba en Corinto, le llegaron noticias de que los cristianos de Galacia estaban desviándose del verdadero evangelio de la gracia y se estaban volviendo legalistas. La confusión había sido creada por un grupo de cristianos judaizantes que tan luego supieron que la obra había sido iniciada en Galacia, se fueron allá a contaminar a los nuevos hermanos con sus conceptos legalistas. Siempre ha existido este tipo de hermanos en la iglesia. Yo quiero creer que son hermanos sinceros, pero lo único que hacen es sembrar la discordia y la confusión, especialmente entre los nuevos cristianos. Bueno, al enterarse de esta situación, Pablo escribió esta carta para corregir el error presentado por los falsos maestros. Pablo quería corregir dos errores en realidad. El primero, ¿es necesario ser circuncidado y guardar la ley ceremonial de los judíos para ser un cristiano? Pues ese grupo de falsos maestros decía que sí, que para ser cristiano había que ser circuncidado y guardar la ley ceremonial de los judíos. El segundo error era el siguiente: si Cristo nos ha libertado por gracia, ¿podemos vivir como nos plazca? Quiere decir, ¿la gracia de Cristo es licencia para continuar viviendo una vida de pecado? ¿Te das cuenta que son dos extremos? En su epístola a los Gálatas, Pablo demuestra claramente que la única manera que el hombre pecador puede comparecer ante un Dios santo es por la gracia de Dios, disponible a través de la muerte y resurrección de Jesucristo. Somos salvos por gracia, mediante la fe en Cristo. Pero al mismo tiempo somos también santificados por la gracia mediante la fe. Los judaizantes enseñaban que las obras eran necesarias para la salvación y para la santificación. La religión que los falsos maestros judaizantes enseñaban era una religión basada en el estricto cumplimiento de la ley. Alguien dijo, el judaísmo fue la cuna del cristianismo, porque ahí nació. El judaísmo fue la cuna del cristianismo y también fue casi su tumba, porque aunque el cristianismo nació de entre los judíos, el propio Señor Jesucristo fue un judío, el judaísmo casi acaba también con el cristianismo, llevando a los nuevos cristianos al extremo de confiar en su disciplina propia, en su cumplimiento de la ley, en la circuncisión, en las leyes ceremoniales. ¿Para qué? Para darles un sentido de que estoy haciendo algo para salvarme. Pero la salvación no depende de tus obras, no es de lo que tú haces, depende de la obra que Dios hizo en la cruz del Calvario, en la persona de Jesucristo. En resumen, la epístola a los Gálatas responde claramente a la pregunta de Hechos 16:31. ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Somos salvos por creer o por alcanzar, por trabajar para nuestra salvación? Pablo declaró, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ahora, siendo que Cristo ha hecho todo en la cruz, no queda nada para que nosotros podamos hacer. Solo creer en su obra terminada y recibir el regalo de la vida eterna. La observancia de la ley no nos salva. Sin embargo, el cristiano no es solo salvado por gracia mediante la fe, sino que el pecador salvado, el pecador arrepentido que aceptó la gracia, también tiene que vivir por la gracia una vida de obediencia. Y eso es lo que algunos no logran entender. La gracia es el camino a la vida y al mismo tiempo es la forma en que el cristiano vive. Empezaremos esta lección
hablando de Saulo de Tarso como un perseguidor de cristianos. La verdad es que Saulo era un hombre celoso. Él mismo se llama fariseo de fariseos. Los fariseos eran muy celosos con todo lo que tuviera que ver con la observancia de la ley. Saulo de Tarso en su estado original, creía con toda sinceridad que el ser humano se salvaría por su estricta obediencia a la ley. Así que cuando apareció un grupo de cristianos enseñando que somos salvos únicamente por causa de la muerte de Jesús en la cruz, que no era necesario guardar la ley para salvarse, pues ahí Saulo creía que perseguir a ese grupo de herejes era hacerle un favor a Dios, y se puso a perseguir a los cristianos. Una de las primeras discusiones sobre la ley fue con Esteban. Hechos capítulo 6, versículos 9 al 14, relata lo siguiente. Y se levantaron algunos de la sinagoga llamada de los libertos, de los cirineos y los alejandrinos, y de los de Cilicia y de Asia, discutiendo con Esteban. ¿De qué discutían? El tema era la salvación. Y no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Esteban hablaba lleno del Espíritu Santo, hablaba de la gracia de Cristo, de la salvación en Jesús. Pero esos otros le discutían porque ellos defendían la observancia de la ley como requisito para salvarse. Entonces, dice el texto bíblico, sobornaron a unos hombres para que dijeran, le hemos oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Ellos incitaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y se levantaron contra él, contra Esteban, le arrebataron y le llevaron al Sanedrín. Luego presentaron testigos falsos que decían, este hombre no deja de hablar palabras contra este santo lugar y contra la ley, porque le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que Moisés nos dejó. Es interesante, esos judaizantes estaban desesperados. ¿Por qué? Porque toda su vida habían creído que la salvación es fruto de su obediencia a la ley, y ahora venía el Señor Jesús y ahora los cristianos diciendo que no necesitamos hacer nada para salvarnos porque Cristo lo hizo todo por nosotros en la cruz del Calvario. Pues eso les chocaba. No es de extrañar delante de esta actitud que Saulo tuviera ganas de perseguir a los cristianos. Esto nos lleva a la segunda parte de la lección de esta semana. Aquí veremos algo acerca de la conversión de Pablo. La primera vez que encontramos a Saulo de Tarso en la Biblia es por ocasión del apedreamiento de Esteban, porque esos judíos no solo discutieron con Esteban, no solo lo llevaron al Sanedrín, sino que después, con testigos falsos y todo, lo apedrearon porque lo acusaban de ir contra las costumbres, contra la tradición del pueblo. Esteban murió. Pablo estaba ahí. En ese momento, en el momento del apedreamiento de Esteban, aparentemente Saulo no hace nada de malo, solo observa, pero después se transforma en un terrible perseguidor de la iglesia. Hechos 9, 1 y 2 dice, entonces Saulo, respirando aún amenazas y homicidio contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas en Damasco, con el fin de llevar preso a Jerusalén a cualquiera que hallara del camino, fuera hombre o mujer. Esos del camino eran los cristianos. Así fue como Saulo fue por el camino de Damasco y se encontró con Jesucristo. La historia de su conversión se encuentra registrada 3 veces en el libro de los Hechos. En las 3 ocasiones vemos claramente que Jesús busca a Saulo. No es Saulo que busca a Jesús. El Señor Jesucristo siempre está buscando a sus hijos sinceros. A veces tú en tu sinceridad haces tonterías. Claro, sinceridad no es sinónimo de estar en el lugar correcto, en el lado correcto. Tú puedes estar sinceramente equivocado. Saulo era sincero, pero estaba equivocado. Perseguía a los cristianos con toda sinceridad, pero estaba equivocado. Pero Dios te ama tanto, te busca, y muchas veces te busca en esa tu sinceridad terca, en esa tu manera errada de hacer las cosas. Jesús lo encontró a Saulo camino de Damasco, se le presentó. Saulo cayó por tierra, comió el polvo, tragó tierra y dijo,
Señor, ¿quién eres tú? Y ahí Jesús le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pobre Saulo, él pensaba que perseguía a un bando de gente rebelde contra la ley, pero se dio cuenta que estaba persiguiendo al propio Señor Jesucristo. Y ahí no tuvo a dónde escapar. Sabes, el día que tú te encuentres cara a cara con Jesús, no tienes para dónde ir. Tú puedes argumentar, tú puedes inventar disculpas, hacer lo que quieras, pero el día que te encuentras cara a cara con Jesús, no tienes para dónde ir. Y Saulo se rindió. Ahora vamos a la tercera parte del estudio. Aquí vamos a considerar a Saulo después de su conversión, ya en Damasco. Mira que la primera pregunta que Saulo le hizo al Señor Jesucristo ahí camino de Damasco fue, Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? Ahora, Jesús podría haberle dicho a Saulo lo que quería hacer, pero Jesús le dijo, mira, ve a Damasco, busca mi iglesia, ahí la iglesia te va a decir lo que vas a hacer. Y Saulo fue. Es interesante que hoy mucha gente dice, no, la iglesia no tiene importancia, la organización no tiene importancia, la estructura no sirve para nada. Pero el Señor Jesucristo, cuando Saulo le dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? No le dijo, yo te digo que hagas esto. No, ve a la iglesia te va a decir lo que vas a hacer. La iglesia te va a enviar a donde tienes que ir, porque Dios trabaja en esta tierra a través de su iglesia. Débil o defectuosa como la iglesia pueda ser, es la niña de los ojos de Dios, no te atrevas a tocarla. Allá en la iglesia en Damasco estaba Ananías, un hombre devoto, pero un hombre lleno de preconceptos. Porque cuando se le dijo, Ananías, está viniendo Saulo, ahí Ananías se quedó desesperado. Yo conozco a Saulo, es un perseguidor de cristianos. No, ya no persigue cristianos, recíbelo. No, yo no lo voy a recibir, es un perseguidor. Nosotros marcamos a alguien, lo marcamos para siempre, ¿sabes? Ay, si la salvación de las personas dependiera de nuestra opinión, todos estarían perdidos. Gracias a Dios que Dios trabaja de otra manera. Ananías recibió a Saulo y ahí comienza el ministerio de Saulo como un hombre poderoso para llevar el evangelio a los gentiles. El evangelio a los gentiles. Está aquí la base para el evangelio a los gentiles. Encontramos en Hechos capítulo 11, versículos 19 al 26. El texto es largo, lo voy a ir leyendo y comentando. Entre tanto, los que habían sido esparcidos a causa de la tribulación que sobrevino en tiempos de Esteban, fueron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. Quiere decir, después del apedreamiento de Esteban, la gente, los cristianos fueron esparcidos por los 4 lados de la tierra de aquel tiempo. Dice, sin comunicar la palabra a nadie, excepto solo a los gentiles. Los cristianos se esparcieron sin comunicar la palabra a nadie, excepto solo a los judíos. ¿Por qué? Porque ellos pensaban que el evangelio no era para los gentiles. Gentil es todo aquel que no es judío. Ellos creían que el evangelio era solo para los judíos. Pero el evangelio ahora había sido abierto para todos, porque el pueblo judío había rechazado, había crucificado al Señor Jesucristo. Sigo leyendo el texto, dice, pero entre ellos, entre esos que se habían esparcido predicando solo a los judíos, entre ellos había unos hombres de Chipre y de Cirene, quienes entraron en Antioquía, ahí ya no habían judíos, y hablaron a los griegos, anunciándoles las buenas nuevas de que Jesús es el Señor. Griegos, y ellos aceptaron a Jesucristo. Sigo leyendo. La mano del Señor estaba con ellos, y un gran número que creyó se convirtió al Señor. Oh, mi amigo querido, levanta a Jesucristo, y siempre un gran número de creyentes se va a convertir al Señor. Sigo leyendo el texto. Llegaron noticias de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, porque todo esto estaba sucediendo en Antioquía. Ahora todo esto llegó a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé para que fuese hasta Antioquía. Cuando él llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con corazón firme permaneciesen en el Señor Jesucristo, en el Señor. Porque Bernabé, dice el texto, era hombre bueno y estaba lleno del Espíritu Santo y de fe. Y mucha gente fue agregada al Señor. Después partió Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, porque Saulo estaba en Tarso. Y cuando le encontró, le llevó a Antioquía, donde estaban los griegos que se habían convertido al Evangelio.
Y sucedió que se reunieron todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y los discípulos fueron llamados cristianos por primera vez en Antioquía. Así comenzó el ministerio de Pablo al lado de Bernabé, el ministerio entre los gentiles. Pablo fue un predicador a los gentiles, a la gente que no era judía. Llevó el evangelio para esa gente. Pero llegamos ahora a la quinta parte de este estudio. Aquí veremos cómo empezó el conflicto en la iglesia. Pues este fue un conflicto doctrinal. Hechos 15, 1 al 5, dice lo siguiente. Entonces algunos que vinieron de Judea enseñaban a los hermanos, si no se circuncidan de acuerdo con el rito de Moisés, no pueden ser salvos. Puesto que surgió una contienda y discusión no pequeña por parte de Pablo y Bernabé contra ellos. Los hermanos determinaron que Pablo, Bernabé y algunos otros de ellos subieran a Jerusalén a los apóstoles para tratar esta cuestión. Entonces, los que habían sido enviados por la iglesia pasaban por Fenicia y Samaria, contando de la conversión de los gentiles y daban gozo a todos los hermanos. Una vez llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y por los apóstoles y por los ancianos, y les contaron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos, que habían creído, se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Aquí está el conflicto. Mire, Saulo, Bernabé, otros cristianos fieles, sinceros, que se esparcieron por los diferentes lugares de la tierra, predicaron a Cristo, Cristo, Cristo. Mucha gente se convirtió. Entre los judíos, habían judíos que se convertían. Y entre los gentiles, los griegos de otras culturas, también había gente que se convertía. Pero los hermanos de Jerusalén, donde había un grupo bien radical de gente que pensaba que eso de que gracia, gracia, gracia no es suficiente, sino que el nuevo cristiano, antes de ser bautizado, antes de volverse cristiano, tenía que cumplir todas las costumbres del pueblo de Israel, ser circuncidado, cumplir las leyes ceremoniales, en fin. ¿Y por qué hacían esto? Es que ellos en el Antiguo Testamento habían sido el pueblo de Dios, el pueblo elegido por Dios. Cuando Cristo vino no lo recibieron, lo rechazaron, lo crucificaron, pero ellos continuaban pensando que eran el pueblo de Dios, escogido de Dios. Bueno, finalmente aceptaron el cristianismo, pero aún así pensaban que el pueblo de Israel es especial y que las costumbres de Israel deberían ser practicadas en el cristianismo. Solo que todas las leyes ceremoniales apuntaban al Señor Jesucristo. Y cuando Jesucristo vino a esta tierra, pues llegó el fin de las leyes ceremoniales, no de la santa ley de Dios, de los 10 eternos principios, sino de las leyes ceremoniales que tenían como objetivo apuntar a Jesucristo. Una vez que Jesucristo vino, pues ya no eran necesarias esas leyes ceremoniales, porque ahora Cristo, la realidad, ya había venido. Pero esos judaizantes todavía querían que las leyes ceremoniales del pueblo de Israel continuasen siendo practicadas por el pueblo cristiano. Ahí vino la lucha. Y ahí se convocó el concilio de Jerusalén. Y ahí los hermanos y líderes de esos tiempos llegaron para discutir cómo vamos a resolver este asunto. Vamos a estudiar más detalles del tema de la salvación por la gracia, del papel de la ley de Dios en la vida del cristiano, en los temas posteriores. Que Dios te bendiga ricamente.